Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer webinar en español. Les agradecemos a todos los que estén conectados e interesados en este webinar, donde vamos a hablar sobre LoRaWAN, sobre diferentes casos de uso, sobre The Think Stack y todo relevante a lo que estamos haciendo. El día de hoy también vamos a tener la plática con dos grandes personas que trabajan con LoRaWAN, Óscar Cela, director de Reditel, y Salvador Terán, CTO y cofundador de Belitron, que tienen gran experiencia con LoRaWAN y con los diferentes proyectos que ellos han manejado. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a platicar sobre qué es LoRaWAN. Vamos a platicar sobre The Things Industries, qué es lo que hacemos en nuestro servidor LoRaWAN, que es The Think Stack. Vamos a platicar sobre un producto que lanzamos en nuestra conferencia el año pasado, The Things Indoor Gateway Pro, que ha tenido gran aceptación. Después vamos a pasar a las experiencias de Óscar, de Salvador, y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, por lo que todas las preguntas que vayan teniéndolas, vayan poniéndolas en el chat y con mucho gusto las responderemos. Bueno, empecemos. ¿Qué es LoRaWAN? Es un protocolo de comunicación de largo alcance, de muy bajo de consumo energético para los dispositivos, que también transmite pequeños datos, pequeños paquetes de datos, cada mensaje que envían o se envían a los sensores, y está diseñado para casos específicos en el IoT. Toda solución LoRaWAN, tenemos este tipo de arquitectura, donde tenemos sensores, donde tenemos un gateway, donde tenemos el cerebro de LoRaWAN, que es un servidor LoRaWAN, y al final tenemos las aplicaciones y las integraciones, ¿no? Que se pueden añadir para hacer toda la visualización de los datos. LoRaWAN, a través de los años, ¿cómo se ha comportado respecto a los protocolos de largo alcance? Bueno, de 2018 a la fecha tenemos casi 400 millones de dispositivos conectados a nivel mundial de LoRaWAN, simplemente superado por Narrowband IoT, que tiene cerca de 900, pero si quitamos de este factor a China, que es el principal país que conecta Narrowband IoT, LoRaWAN es el protocolo más utilizado para larga distancia. The Things Industries, ¿quiénes somos? Esto es muy importante para que ustedes también entiendan la diferencia, sobre todo por todos los correos que nos llegan, ¿no? Somos una empresa que tiene más de 10 años en el mercado, totalmente enfocada a LoRaWAN. Tenemos en nuestra versión de la nube, tenemos más de 2.5 millones de dispositivos conectados. Hemos manejado más de 4.5 billones de mensajes. Y bueno, tenemos más de 200,000 gateways conectados a nivel mundial por parte de los usuarios. Tenemos una versión cloud, que es un SaaS, en el cual tenemos 5 clusters a nivel mundial. 2 que están en Europa, 1 en Estados Unidos, 1 en Australia y 1 en Japón. Esto, pues, para todas las diferentes regiones que se manejan con LoRaWAN y sus especificaciones. También tenemos la versión on-premise, que es de Think Stack Enterprise, en la cual pues dependiendo su proyecto o sus necesidades, bueno, lo pueden instalar en su propia infraestructura. Y también nosotros, como The Things Industries, manejamos lo que es la comunidad pública, que en este caso es The Things Network, que muchos de ustedes lo mencionan, TTN. Esto es una comunidad que trabaja sus proyectos independientes, sus pruebas, y no es para uso comercial, ¿no? Todos los proyectos de uso comercial tienen que ser a través de The Things Industries. Nuevamente, la arquitectura global de LoRaWAN. El cerebro de todo LoRaWAN es el servidor, el cual es nuestro producto estrella de Think Stack, es lo que nosotros hacemos, simplemente este servidor, ¿no? Y tenemos en el mercado, pues, muchas marcas de dispositivos, de gateways, y por el otro lado, pues, también las integraciones y las diferentes aplicaciones. ¿Qué nos ha hecho ser líderes
en el mercado? Bueno, la flexibilidad que tenemos con nuestro servidor. Nuestra arquitectura es muy flexible, tanto en la nube como on-premise o si eres partner de AWS, también tenemos la imagen. La escalabilidad de los proyectos, ya sea para despliegues masivos de dispositivos o para etapas iniciales de proyectos, ¿no? Desde 10, 100 sensores hasta tenemos usuarios con más de 350,000 sensores conectados a nuestra versión cloud. La experiencia que tenemos, bueno, más de 10 años en el mercado, totalmente enfocado en LoRaWAN. Nos podemos decir que somos expertos, tanto en nuestro equipo de negocios como en nuestro equipo técnico. Y bueno, el servicio centralizado, ¿no? Cómo manejamos los dispositivos, cómo manejamos a los usuarios, toda la información que pueden tener ustedes con The ThinkStack. Ahora pasemos un poquito más a fondo con la arquitectura, sobre todo de ThinkStack, ¿no? Los componentes que tiene, como pueden ver, son 5 componentes principales, que tenemos el Gateway Server, que es el que mantiene la conexión entre los gateways y nuestro servidor. Aquí es muy importante, nosotros puedes conectar tanto el protocolo UDP o LoRa Basic Station y también, bueno, nuestro protocolo que tenemos ahora con The Things Indoor Gateway Pro. El Joint Server, que es el que mantiene toda la parte de provisionamiento de los sensores. Aquí es donde se comparten las llaves con el servidor y se hace la autenticación, ¿no? Y mantiene la confidencialidad entre el servidor y el sensor con cada usuario. El Application Server, bueno, se pueden mandar a los diferentes aplicativos, a diferentes integraciones, ya sea por MQTT, ya sea por webhook, ya sea por APIs, a las diferentes integraciones. El Identity Server, que es el que maneja a los usuarios. Y por último, el Network Operation Center, una gran herramienta para todos los que manejan las redes LoRaWAN, ya que es muy visual y pueden ver pues cómo se está comportando toda su red LoRaWAN. Es muy importante mencionar que somos muy agnósticos en ambos lados del servidor. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que si los dispositivos y los gateways cumplen con la especificación LoRaWAN, lo van a poder conectar a The ThinkStack, ¿no? No estamos casados con ninguna marca, entonces mientras cumplan, ustedes lo van a poder conectar sin problema alguno. Del otro lado es lo mismo, mientras su aplicativo o integración acepte MQTT, webhooks o APIs, pues bueno, van a poder enviar la información a estas integraciones. ¿Cómo lo pueden implementar? ¿Cómo pueden utilizar The ThinkStack? Tenemos 3 maneras. La versión cloud, que es un SaaS. Aquí, pues, la idea es que ustedes se olviden en administrar todo su servidor LoRaWAN, que simplemente se enfoquen a sus gateways, a sus sensores y a su integración y manejen todo su proyecto. Sabemos que, bueno, hay muchos proyectos que por privacidad o que no se pueden manejar en la nube. Tenemos la segunda forma, que es on-premise, donde aquí, bueno, lo pueden instalar en su infraestructura. En esta parte tenemos 2 versiones, que es la versión Docker y recientemente tenemos la versión Kubernetes, ¿no? Que pueden manejar. Y una tercera forma es si ustedes son partners de Amazon Web Services, también tenemos la imagen y la pueden descargar, instalar en su nube privada. ¿Qué se maneja con The ThinkStack? Admitimos todas las versiones de la especificación LoRaWAN, desde la 1.0.0 hasta la 1.1. Entonces pueden conectar todos estos dispositivos que tienen cualquiera de estas versiones. Tenemos todas las clases de dispositivos, pueden ser dispositivos tipo A, tipo B o tipo C, dependiendo de qué es su caso de uso y el tipo de dispositivo que quieran conectar, igual que los relays. En los gateways, como les mencioné, pueden ser conectados mediante UDP, mediante LoRa Basic Station y, bueno, nuestro protocolo que tiene The Things Indoor Gateway. Tenemos todos los parámetros globales de las regiones en el The ThinkStack. Esto es muy importante.
Y si algún país saca en específico su regulación, simplemente nos la tienen que mandar y nosotros la revisamos y la cargamos en el servidor para que cumpla con las especificaciones regionales de cada zona. ¿Qué nos ha hecho nuevamente los mejores en el mercado? Bueno, la flexibilidad que tenemos, las integraciones que también ya tenemos con The Think Stack, se pueden meter y son muy fáciles. Ya tenemos AWS IoT, Azure IoT Hub, DataCake, UbiDots, etcétera. Muchas aplicaciones que ya están integradas en The Think Stack y la conexión es muy sencilla. El escalado automático de los proyectos, ustedes pueden ir incrementando sus números de sensores o decrementando, y esto va a ser de manera automática en su servidor en la versión cloud. Y bueno, nuestro servidor está hecho mediante APIs, ¿no? Ustedes pueden consumir todas las APIs de todos los servicios, si es que así lo desean, y bueno, es muy sencillo hacerlo, ¿no? Todo esto lo tenemos muy bien hecho y documentado. Finalmente, un poco sobre el Network Operations Center. Para los que manejan la red LoRaWAN. Aquí van a ustedes poder observar de una manera gráfica y muy interesante cómo se está comportando sus gateways, cómo se están comportando sus sensores, cómo se están comportando sus aplicaciones. Ha sido una herramienta muy útil para las personas que manejan sus redes LoRaWAN. Por último, en septiembre lanzamos un gran producto que es un Indoor Gateway, The Things Indoor Gateway Pro. Ha tenido mucha aceptación en el mercado y bueno, ¿por qué ha sido muy interesante? Pues porque es un Gateway Zero Touch Provisioning. Ustedes se van a evitar las capas de manejo, de entrar a una capa específica para meter todos los datos e instalar el gateway. Incluye un plan de datos vía celular. Tiene 3 formas de conectarse, ya sea Ethernet, Wi-Fi o el plan celular. Todo esto lo hace de manera automática. Realmente ustedes solo tienen que provisionar el gateway en su servidor, en The Think Stack, y en cuestión de 2 o 3 minutos ya va a estar conectado y va a estar funcionando, ¿no? Tiene un excelente rendimiento, es muy fácil de usar y bueno, ya tiene integración directa con The Think Stack. Bueno, pasamos a las experiencias con las personas que tenemos. La primera persona que nos va a platicar es Óscar Cera, director de Reditel, una empresa en España. Él tiene ya mucha experiencia con proyectos LoRaWAN en toda España. Y bueno, Óscar, muchas gracias por estar aquí. Hola. Te cedo el micrófono. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Bueno, pues yo os voy a hablar de la tecnología, del Internet de las Cosas, utilizando The Think Industries, que nosotros ya llevamos muchos años utilizando esta tecnología. Hemos hecho despliegues en la nube y tenemos también despliegues on-premise cuando los proyectos así lo quieren. Y lo cierto es que tenemos despliegues en todos los ámbitos de la vida prácticamente, ¿no? Esta tecnología es muy, muy interesante y ha supuesto un cambio de paradigma para todos, porque estábamos hablando de tecnología, como ha dicho muy bien Jaime, de largo alcance y de muy bajo consumo de energía. Entonces, esto nos permite dejar sensores en agricultura, por ejemplo, y no tener que preocuparnos de las baterías durante muchísimo tiempo. Y además, todo esto lo hace de una forma segura, con una comunicación segura. Todo está encriptado y bueno, pues esto nos permite afrontar los proyectos con una facilidad muy grande. Entonces, nosotros hemos, fijaros esta imagen, estamos trabajando con diferentes operadores de telecomunicaciones, compartimos la red y fijaros el despliegue que tenemos. Esta imagen ya es del año pasado, el despliegue todavía mayor y además lo hacemos con toda la seguridad del mundo, haciendo cada uno de los operadores y en cada uno de los sitios diferentes verticales, que es como llamamos a cada uno de los diferentes productos que ofrecemos a nuestros clientes, ¿no? ¿Dónde tenemos ejemplos de soluciones realizadas? Bueno, pues tenemos así, básicamente, pues en proyectos de calidad del aire, ¿no?
ahora mismo con las zonas de bajas emisiones o las zonas que se pretende proteger en las ciudades, la calidad del aire exterior pues está muy, muy en boga. Bueno, pues tenemos proyectos ahí, tanto exterior como calidad del aire interior, con el CO2, con el famoso proyecto para protegernos frente al COVID, ¿no? También tenemos proyectos muy interesantes con el agua. Todos los temas del agua, desde contadores hasta sistemas de control de tanques y demás, son especialmente interesantes. Los proyectos de energía, por descontado, ya que la energía, bueno, pues es un bien escaso y manejarlo con estos sensores, la verdad es que ha producido y está produciendo pues mucho impacto en los sitios donde los instalamos. Además, como hemos comentado antes, estas redes son de largo alcance y de muy baja energía, con lo cual para la agricultura son especialmente interesante el poder dejar los sensores en el campo y no tener que estar preocupado de ellos hasta dentro de 5 años o 10 años que duran las baterías, con lo cual nos permite no necesitar paneles fotovoltaicos ni unas alimentaciones caras, sino que simplemente con las baterías nos serviría. Otros proyectos curiosos son el patrimonio, ¿no? Aquí tenemos mucho patrimonio cultural. En Latinoamérica también tenéis un montón de patrimonio y, bueno, pues nosotros hemos utilizado para sensores para proteger el patrimonio. Por supuesto, todos los famosos proyectos de Smart City y un proyecto que también ha sido muy interesante para nosotros ha sido los puertos y aeropuertos del Estado. De hecho, hemos hecho el despliegue de la red de los aeropuertos en nuestro país. Bueno, hablábamos antes, voy a ir un poquito explicando qué es cada uno de ellos, ¿no? Calidad del aire interior. Este proyecto ha tenido mucho impacto, lo hemos hecho cuando el COVID, ¿no? Y esto ha permitido a algunos ayuntamientos, a algunos espacios públicos estar abiertos gracias a tener sensores de CO2, ¿no? La transmisión del COVID, bueno, pues se podía regular o se podía controlar con los niveles de CO2 que había en las habitaciones, y además de eso pues nos permitía a los gestores de los espacios medir la temperatura y la humedad que luego evidentemente para ahorrar energía pues era esencial. Asimismo, la calidad del aire exterior es esencial para las ciudades, para el Smart City, ¿no? El tener controlado qué calidad tienen para poder dejar pasar vehículos o no dejar pasar vehículos, como está sucediendo en muchas ciudades de Europa y en España también, bueno, pues es muy, muy interesante. Y, bueno, pues ahí tenemos varios sensores de SOX, NOX, partículas especialmente, que son además sensores muy con larga vida. Bueno, pues estos han producido un impacto importante en las ciudades y en los gestores de las ciudades, ¿no? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, alguna de las pantallas que se podría ver en la calidad del aire interior, que además una vez que tú desarrollas los proyectos son muy fáciles de implementar. The Think Industries ha desarrollado una plataforma en donde nosotros, por ejemplo, los sensores están conectados a 4 plataformas externas diferentes y trabajando perfectamente. Y, bueno, pues esto es una ventaja muy importante de cara a desplegar los proyectos. La calidad del aire exterior, pues también, que lo hemos comentado, ¿no? Aquí estamos, por ejemplo, viendo alguno de los ejemplos que os he comentado, ¿no? Lo interesante de todo esto es que aquí se aprovecha muy bien las cualidades que tienen los equipos LoRaWAN de comunicarse a grandes distancias, ¿no? Bueno, colocando en las torres de telecomunicaciones, como nosotros hemos colocado los puntos de enlace, bueno, pues llegamos a cubrir valles enteros y ciudades, casi con 3 gateways podríamos cubrir una ciudad. En fin, resultados muy, muy interesantes que esta tecnología nos permite hacer de forma muy, muy sencilla, ¿no? Entonces, otro de los proyectos interesantes es el control del agua. Este ha tenido un impacto muy, muy potente en nuestros ayuntamientos porque, bueno, pues había muchos de los depósitos de los ayuntamientos o del sector privado no tenían un control y sucedía que, bueno, pues de vez en cuando se quedaban sin agua y eso suponía un impacto muy importante en el propio, bueno, pues en el ayuntamiento o en la empresa privada, ¿no? Bueno, pues con el uso de este tipo de sensores todo esto ha cambiado y la verdad es que, bueno, pues la gente donde hemos instalado o que tiene este tipo de productos pues está muy, muy agradecida de que esta tecnología exista y de que funcione tan bien y de forma tan rotunda, ¿no? El controlar los depósitos de agua además te permite ir mucho más allá porque controlas cómo están funcionando las bombas, controlas los flujos, controlas si tienes algún tipo de problemas en la presión del agua.
incluso si se cae la red eléctrica de las bombas que alimentan los propios equipos. Es decir, permite una serie de controles a los gestores del proyecto muy importantes, y esto todo es gracias a este tipo de tecnologías, ¿no? No es sencillo colocar sensores en los depósitos, sobre todo porque están en zonas donde no hay alimentación eléctrica. Sin embargo, pues si es un sensor LoRaWAN, pues nos permite con unas baterías dejarlo allí, sujetarlo y que el sensor esté midiendo de forma sencilla, ¿no? Por supuesto, hablábamos del control de la energía, ¿no? La energía es fundamental. Es fundamental y bueno, pues también en los clientes, sobre todo en el sector público, bueno, pues está produciendo impactos muy importantes. Hace menos de un mes salía en la prensa que en una ciudad que puso nuestra tecnología, bueno, pues ha ahorrado 1 millón de euros solamente por tener controlado la gestión de la energía, ¿no? En este caso ahí vemos que es gasoil y gas, son sensores de gasoil y gas, pero de la misma manera tenemos controladores de energía eléctrica que pueden controlar todo tipo de parámetros dentro de los propios proyectos eléctricos, ¿no? Desde el gasto, por supuesto, hasta el desfase de onda o en fin, cómo está cada una de las fases. Es decir, con estos sensores podemos controlar prácticamente todo lo que se puede medir, ¿no? Bueno, ejemplos en el sector privado, ¿no? Porque estos ejemplos que he contado pues estaban también muy enfocados a la parte pública, que es uno de nuestros grandes clientes, pero bueno, en el sector privado pues todo el tema de la agricultura de precisión, ¿no? Nuestra zona de trabajo es una zona donde hay muchas bodegas de vino y también hay zonas donde tenemos aquí en España donde tenemos sensorizado almazaras de aceite, y la verdad es que esto ha generado también impactos muy interesantes en nuestros clientes, ¿no? Hasta el punto que, bueno, pues sensorizando las viñas han dejado de dar tratamientos, han dejado de aportar, bueno, pues nosotros aquí le llamamos sulfatar cuando se utilizan agentes químicos. Y esto han dejado de utilizar muchos porque estás midiendo en la viña qué es lo que ocurre realmente y, bueno, pues la verdad es que repercute en el producto, en el vino que fabrican y, por supuesto, repercute en los gastos que tienen, ¿no? Como os he comentado al principio, otro de los impactos es en el patrimonio, ¿no? Aquí en España tenemos mucho patrimonio y podemos medir, bueno, pues cómo se está debilitando o cómo se está controlando el patrimonio, ¿no? Vemos que los edificios pueden tener alguna fisura o pueden estar entrando agua, y esto con los sensores LoRaWAN y con The Thing Industries se puede hacer perfectísimamente. Abajo tenemos un caso de uso que son las médulas, que es una mina de oro romana que las paredes, bueno, pues de vez en cuando alguna se desprende, y nosotros tenemos sensores LoRaWAN en una zona especialmente difícil porque ni siquiera hay cobertura de telefonía móvil, pero sin embargo nosotros tenemos desplegado una red LoRaWAN que está verificando si hay algún tipo de problema con las paredes y protegiendo también a las personas, ¿no? Por supuesto, el Smart City, las ciudades son uno de nuestros objetivos. Aquí hay muchas cosas que se pueden hacer. Tenemos puestos sensores para los aparcamientos, es decir, para verificar si hay un coche encima o no, sensores de paso de gente, de ruido, control de plagas, tenemos incluso alguna patente sobre eso, controles de riegos inteligentes, bueno, en fin, incluso sensores para controlar el caudal de los ríos desde los puentes, ¿no? Todo este tipo de cosas en la ciudad inteligente son esenciales y, bueno, pues cada vez se están extendiendo más y, bueno, aquí hay una mezcla entre el sector público y el sector privado muy interesante, que, bueno, pues cada día tienen más aplicaciones, sobre todo por lo absolutamente interesante y útil que es este tipo de tecnología. Otro ejemplo muy interesante que también he comentado es toda la parte de puertos y aeropuertos, ¿no? En España, pues bueno, nosotros hemos hecho un despliegue de red LoRaWAN en todos los aeropuertos porque imagínense ustedes la cantidad de cosas que son necesarias medir, pues desde la afluencia de personas a cada uno de los puntos hasta cómo están los baños, incluso si hay papel, en fin, las temperaturas, las humedades que pueda haber en cada una de las salas y
fin, todo este tipo de cosas es extremadamente interesante, ¿no? Incluso contadores de agua, contadores de legionela, si es posible que haya legionela o no en las duchas. En fin, como veis, los ejemplos serían infinitos, ¿no? Es decir, hay muchas maneras, muchas cosas que se pueden controlar y creo que es una de las tecnologías más interesantes. Y The Thing Industries nos permite además hacerlo de forma muy sencilla, con la capacidad de extenderlo y con la capacidad de duplicarlo en otras plataformas, en otros app server que podamos utilizar. Y bueno, además con estos últimos lanzamientos, el último gateway, la verdad es que es extremadamente sencillo también pues conectar un gateway, ¿no? Con un alcance muy interesante. Nosotros hemos probado este último producto que ha sacado de Think Industries, este último gateway, y la verdad es que funciona fenomenal. Se conecta casi sin ningún esfuerzo. Así que bueno, esta es un poquitito lo que yo os quería contar y por supuesto estoy encantado de escuchar al final de la charla de Salvador, cualquier cuestión que ustedes tengan sobre esta tecnología. Muchas gracias, Oscar. Muy interesante todo lo que están haciendo en España, tu experiencia. Gracias por compartirla. Ahora vamos a pasar con Salvador Terán. Él es CTO y cofundador de Belitron en México, también con muchísima experiencia, no nada más en LoRaWAN, sino en todo el ámbito de tecnología y otras cosas. Y bueno, Salvador, el micrófono es tuyo. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por invitarme. La verdad es que la estructura de la charla que preparé para hoy es como a mí me hubiera gustado que alguien me diera una charla hace algunos años, ¿no? Y más que teoría, quisiera darles información muy práctica, ¿no? Tengo el placer de conocer a Jaime desde 2021, ¿no? Y voy a aprovechar que Jaime ya explicó un poco de LoRaWAN, Oscar ya explicó todos los casos de uso que tiene LoRaWAN y los nuevos que podemos habilitar al tener pues, muy bajo consumo. Y fíjense que yo vengo a ponerles como ejemplo a lo que nosotros nos dedicamos especialmente, que es a medición inteligente avanzada, específicamente para la medición del agua. Entonces, esto es común para todos los países del mundo. Realmente nosotros, el operador de agua nos pone un medidor de agua y esos medidores de agua tienen que durar 7 años más o menos, ¿no? Entonces, antes de que existiera LoRaWAN, no podíamos tener un medidor inteligente porque el consumo de la batería se lo acababa el radio para la transmisión de los datos. Entonces, esto no era posible de hacer sin LoRaWAN, ¿no? Entonces, yo quiero contarles esto porque tuvimos un despliegue en un periodo relativamente corto, de menos de 24 meses, para implementar 25,000 sensores, ¿ok? Entonces, ¿por qué me gusta platicarlo así? Bueno, porque siempre es más sencillo ver cómo es el caso más complejo y luego hacerlo chiquito, por ejemplo, para las implementaciones que sean más pequeñas, ¿no? Entonces, el caso específico es medición de agua a escala ciudad. El reto era verdaderamente enorme. Realmente, para que ustedes se den una idea, en nuestro caso particular, los medidores de agua ordinarios que tenemos en las casas tienen algún componente móvil, o gira una turbina, o gira algo, ¿no? Eso quiere decir que son mecánicos. Y luego, para convertir la información y transmitirla, hay que pasarlas de mecánicos a eléctricos y luego ya transmitir, ¿no? El problema con estos medidores es que después de cierto tiempo de uso, se van degradando por su naturaleza mecánica. Ya no gira igual, ya no rota igual, ya no mide igual. Y eso se traduce hasta en un 40% de agua no contabilizada, ¿no? Que al final no solo se pierde el recurso, el agua, el recurso hídrico, sino que también el organismo deja de recaudar y por ende tener menor inversión y es un círculo vicioso, ¿no?
Si no se cuenta con alertas de fuga tempranas, pues también hay desperdicio de ese lado. Entonces, nosotros necesitábamos cambiar la forma de ver la gestión del agua en el municipio, en este caso Ciudad de México, y necesitábamos visibilidad total y confiable sobre los datos que teníamos que recopilar, ¿no? Entonces, en nuestro caso en particular, el proyecto incluye todo, realmente desde el despliegue de la red, la selección de los medidores de agua, configuración e implementación de todo, y quiero compartirles rápidamente las lecciones más grandes que encontramos y que seguramente Oscar tropezó con las mismas piedras, ¿no? A ver, la lección número 1 es que el mundo físico manda, ¿no? O sea, es decir, la física no perdona, ¿no? Entonces, en el caso particular y un asunto práctico que les puedo decir es que para el caso del LoRaWAN la altura vence a la potencia por mucho. O sea, por mucho que dupliques la potencia de las antenas, es mucho mejor tener una ubicación, digamos, más alta que tener más ganancia en las antenas. Incluso, de hecho, el modificar la ganancia en las antenas cambia el patrón de radiación y complica algunas cosas o favorece otras, ¿no? Nosotros empezamos con una planeación teórica porque lo primero es, obviamente, tratar de modelar cómo se va a comportar la cobertura en la ciudad, ¿no? Y eso, a partir de esa base, nosotros es donde vamos escogiendo los sitios, ¿no? Otro tema que ahora ya lo tiene resuelto increíblemente bien The ThingStack con su nuevo gateway, pero es que la gestión remota no era sencilla, porque cuando tú pones esto en una antena te dan un SIM y un SIM no tiene una dirección IP pública, entonces no puedes regresar y gestionar el gateway de manera tan sencilla. Entonces hay que escoger muy bien qué protocolos y cómo lo hacemos. Y bueno, al final estos son trabajos particularmente que son antenas de exteriores en torres, pues es gente que requiere personal certificado. En Latinoamérica no somos a veces demasiado estrictos en exigir que el técnico que se va a subir lo tenga, pero créanme que es indispensable y me ha tocado ver accidentes que se pudieron haber evitado con el arnés de seguridad, ¿no? Segundo truco o lección o hack que duplicó nuestra cobertura. Bueno, este webinar es específico para Latinoamérica. Y en Latinoamérica realmente, con excepción de Brasil, no hay especificado, tal vez por ahí me equivoque con algún otro país porque no esté actualizado, pero en general tendemos a usar la banda de frecuencia de Estados Unidos. Brasil es un caso especial porque utiliza la de Australia 915, pero en casi todos los países de Latinoamérica la banda de 902 a 928 está libre, es decir, no tenemos que pagar al Estado nada por usar ese espectro, ¿no? Entonces, aquí les va el hack que aplica en Latinoamérica. En Europa no tienen este problema porque no tienen que usar US 915. Pero el tema con el plan de frecuencias de US 915, que sería como el default que tenemos que usar aquí en México, es que para payloads de más de 11 bytes no te permite acceder al data rate 0 del LoRaWAN, que es spreading factor 2. Eso quiere decir que la cobertura se limita mucho, ¿no? Entonces, al final, lo que hicimos nosotros en México es utilizar el plan de frecuencias de Australia 915. Entonces, aquí abajo, por si no la conocen, hay una herramienta súper útil que se llama Airtime Calculator. Y entonces pueden ver que del lado izquierdo, utilizando el payload que nuestros equipos tienen de 13 bytes, y aquí cada byte cuenta, no podíamos acceder a spreading factor ni 11 ni 12, ¿no? Con el mismo payload de 13 bytes en AU915 sí que pudimos acceder a eso, y eso automáticamente, como ustedes tal vez sepan, mientras más alto es el spreading factor, mejor es la cobertura. Entonces esto nos ahorró decenas de gateways y nos mejoró la cobertura en muchos sitios, ¿no? Lección 3, esta lámina la voy a pasar realmente muy rápido, pero cuando estás hablando de volúmenes de decenas de miles, cualquier cosita que puedas optimizar tiene un impacto grande, ¿no? Entonces nosotros no quisimos arriesgarnos a utilizar cualquier medidor LoRaWAN. Siempre utilizamos medidores que están certificados por la LoRa Alliance, ¿no?
Luego, segundo tema, nosotros trabajamos en conjunto con los fabricantes de los dispositivos para que desde fábrica vengan configurados con los parámetros de la red que nosotros definimos. De esa manera, cuando los equipos se embarcan y llegan al país, el algoritmo de reintento del join request va a hacer que automáticamente se unan a la red sin que nosotros lo tengamos. Y como estos medidores, piensen en esto, una vez que ustedes ponen el medidor de agua, y depende también el país y la región, aquí en México, por ejemplo, pueden estar adentro de la casa o del edificio del cliente o pueden estar afuera, a pie de calle. Adentro es muy difícil recolectar las lecturas y obviamente que la cobertura se afecta, ¿no? Pero nosotros podemos hacerlo. Ahora, en implementaciones que son en ciudad, seguramente va a haber, por mucho que nos esforcemos, puntos muertos. Entonces, nosotros escogimos medidores que hacen uso de esta funcionalidad de LoRaWAN, de Channel Activity Detection, que es, bueno, para los que no están tan familiarizados, tú no puedes enviar mensajes si el dispositivo LoRaWAN es clase A sin antes, recibir mensajes de la red al dispositivo sin antes haber enviado uno. Como nosotros enviamos cada 6 horas, pues todo lo que es tiempo real o tratar de consultarlo en sitio era imposible. Pero con CAD y con esta integración con el fabricante, en aquellos lugares donde no tenemos cobertura, podemos llegar con una especie de handheld y sin entrar al domicilio, porque aprovechamos la gran cobertura que tiene LoRaWAN, el propio medidor de agua lo transmite al momento, ¿no? Y luego también, pues una cosa es cuando vamos a empezar y todo el trabajo que se tiene que hacer previo. Para ese caso, nosotros usamos una etapa de pre-staging para hacer toda la implementación, todas las integraciones, montar todo ahí, y al momento que lo tuvimos que cambiar, porque ya les contaré de las premisas del cliente, lo hicimos de manera automática. Entonces, esto es un punto súper crítico, porque una vez que despliegas en la calle un medidor, no puedes volverlo a tocar hasta que se acabe su vida útil, ¿no? En el caso de nosotros, tenemos que ofrecer garantía por 10 años, ¿no? Entonces, en 2022 que arrancamos esto, este fue el stack. Realmente lo probamos, aventamos tráfico, etcétera. Yo les diría que aquí lo más crítico después del network server es que realmente la base de datos tendría que ser una base de datos de tiempo, ¿no? Ahora, 20, 25, 3, 4 años después, esto es obvio, pero en su momento no parecía tan obvio, ¿no? Y ha probado ser un stack bastante confiable, ¿no? El punto más débil o del que yo más tenía dudas con respecto a este stack, porque estamos hablando de pues, millones de mensajes por mes, era el tema de Node-RED, ¿no? Sin embargo, lo probamos, es extremadamente estable, súper eficiente, y es donde hacemos todo el procesamiento de los datos antes de mandarlos a la base de datos, ¿no? Curioso, pero en realidad de los elementos que ven acá, aunque todos son open source, nosotros no los implementamos nosotros mismos. Casi siempre preferimos la versión hosteada o administrada, ¿no? En cuanto a cómo y por qué escogimos The ThingStack al principio, yo les decía, hace 4 años más o menos, un poquito más de 3 años, nosotros teníamos que escoger con qué network server nos íbamos a quedar. Y les digo, los proyectos por contrato son por 10 años, entonces no es una decisión que se pueda tomar a la ligera. Entonces, nosotros nos fuimos por The ThingStack porque realmente vimos que era el equipo de desarrollo más grande que había y era la implementación más robusta. Y van a darle menos peso del que creen, pero uno de los factores increíbles por los que escogimos The Things Industries fue la documentación. La documentación era
de excelente calidad, no se comparaba con ninguna otra implementación anterior. Y además, cuando les platicamos el dilema de que el cliente nos exigía por soberanía de los datos, que es un cliente de gobierno, que tenía que estar on-premise, pues realmente la decisión fue todavía más clara, ¿no? O sea, si vamos a tener que administrarlo nosotros, pues necesitamos que haya un soporte de calidad, ¿no? Y pues 3, 4 años después, la verdad es que no nos arrepentimos de haberlo hecho, ¿no? Obviamente, yo no le recomendaría a nadie que se fuera por la opción on-premise, y no porque el software o la versión on-premise de ThinkStack no funcione, sino porque la disponibilidad al final se ve afectada por otros factores que no son el software, ¿no? Nadie es mejor que Azure o AWS para gestionar, o Google para gestionar centros de datos. O sea, cualquier cliente, no importa si es privado o público, que crea que lo puede hacer mejor, pienso que no es real y que tal vez no está viendo todas las implicaciones que tienen, ¿no? Entonces, nuestra recomendación siempre será usar las versiones administradas por profesionales, en este caso la propia TTI Cloud, ¿no? Y bueno, si la soberanía de los datos y de verdad no logran convencer a los clientes, pues entonces váyanse por la opción Enterprise, que funciona muy bien. A mí en particular me genera más trabajo, ¿no? Porque en la parte de nube las actualizaciones son automáticas, tengo que hacer ventanas de mantenimiento, probar la actualización primero, hacer backups, mucho trabajo y tiempo que la verdad me parece que es un tiempo no útil y que no aporta ningún beneficio, ¿no? Y bueno, lección 6, para clientes, digamos, como los nuestros, que ya tienen operando con decenas de miles o millones de medidores que facturan a sus clientes cada mes, ellos ya tienen sus propios servicios de tarificación, de billing, de cobranza. Entonces, la mejor manera de interactuar con ellos es con una API, ¿no? Entonces, nosotros gestionamos internamente y construimos nuestro propio API. Lo hicimos con Fast API, de hecho, también es increíblemente rápido, sencillo de programar y de administrar, porque al final nosotros tenemos 2 entregables de valor, ¿no? O sea, el primer entregable es que la facturación, que puedan hacer su facturación en tiempo. Para ponerles un poquito de referencia, antes de esto, pues las lecturas se recolectaban cuasi a mano, ¿no? Entonces, realmente obtenían las lecturas una vez al mes, ¿no? Nosotros entregamos 4 lecturas por día y además eso incluye las alarmas, ¿no? Entonces, realmente, por un lado, pueden facturar con total precisión, los medidores miden de forma más precisa, los datos son normales, no se presta a manipulación o corrupción de lecturista que va a tomar la lectura a campo. Y el segundo entregable, pues es que les va el tema de entregar alarmas por criticidad, ¿no? O sea, el tema de detección de fugas hoy es obviamente la alarma más importante. Aquí en México no tenemos climas extremos, pero si se congelara o cosas así también lo podríamos detectar, y eso le permite al organismo cuidar mejor el recurso, a nosotros aportar un poquito en el tema de la conservación del agua para el planeta, y al final todo esto se acaba traduciendo en clientes más felices, ¿no? Si al cliente le notificas que tiene una fuga, pues probablemente de hecho te lo agradece porque su factura pues se va a ver reducida, ¿no? Entonces, por último, realmente los mensajes que les quiero dejar es: LoRaWAN sí que funciona a escala masiva. En este único proyecto tenemos más sobre la vertical de agua, pero este es el más grande que tenemos al momento. Tenemos 26,000 dispositivos. Sí hay que pensar bien el tema de la red si la queremos desplegar, sobre todo en proyectos a nivel ciudad. Cuando el proyecto es súper escalable, cualquier minuto que te ahorres, pues hay que multiplicarlo por 25,000, ¿no? Entonces hay que trabajar en toda la cadena, incluyendo al proveedor de los dispositivos.
4, elige bien tu stack. Este stack es súper confiable, no lo hemos tocado desde diciembre de 2022 y seguimos agregando dispositivos, ¿no? Y al final yo les diría que pues todo esto tiene que tener una razón de negocio, ¿no? Entonces, en conjunto con The Thing Stack hemos construido una solución robusta, escalable, y al final de cuentas, pues todos estos uplinks o todos estos mensajes que recibimos de LoRaWAN al final tienen un impacto en la facturación y en cómo gestionamos el agua y a su vez el organismo, sus clientes, ¿no? Entonces, con esto cierro la presentación. Espero que les sea útil. Y ese mismo stack, lo mismo que les comento, funciona para 100,000 o para 500 o para 50. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Salvador, muchísimas gracias. Gran información, igual que Oscar. Gran información que la que nos dan. Y bueno, tenemos 10 minutos para sesión de preguntas y respuestas, que hay algunas en particular para ustedes. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. Por ejemplo, por acá tenemos una directa para Salvador, que nos preguntan, ¿qué es un handheld? Que lo mencionaste ahí en tu presentación. Sí, es un dispositivo como si fuera un celular, pero tiene un radio LoRaWAN, y realmente para lo que lo usamos nosotros es, miren, hay dos cosas. Aquí en México, y en Latinoamérica seguro se repite, los lecturistas que toman el agua están sindicalizados. Entonces, aunque nosotros recopilemos las lecturas vía remotamente, ellos de alguna manera tienen que ir a recopilarlas, aunque sea a mano, porque pues eso dice su contrato, ¿no? Entonces, realmente nosotros, en conjunto con el fabricante de los medidores de agua, diseñamos una solución que hace uso de un feature de LoRaWAN, que es Channel Activity Detection, para que con la handheld tú aprietas un botón y subes la lista de medidores. Digamos que quiero recolectar a 4 cuadras a la redonda, entonces me paro en ese sitio, subo la lista de los 10 medidores, le doy recuperar lecturas y va despertando dispositivos LoRaWAN con un dispositivo en la mano. A eso me refiero con una handheld. Es como, pues que ni siquiera es un celular porque no tiene pantalla. Ese dispositivo lo conectamos con Bluetooth al celular, descargamos los datos vía LoRaWAN y vía el celular van a dar a nuestros servidores, ¿no? Entonces, eso es lo que resolvemos, que no tengas que entrar a la casa, cumplir el tema del sindicato con el operador local, y al final les digo, nunca va a haber 100% de cobertura. Eso es aunque se pudiera, técnicamente no es rentable. Entonces, eso no va a pasar, ¿no? A eso me refería con handheld. Okay. Perfecto, muchas gracias. También nos preguntan sobre el plan celular del Indoor Gateway Pro en México. Aún no tenemos desplegado para México, pero pronto, dependiendo también el mercado cómo va funcionando. Tenemos contrato global, solo tendríamos que ver. Lo más seguro es que el proveedor tal vez sea AT&T, pero bueno, esto va a depender también cómo el mercado en México se vaya dando para el TTI Gateway Pro. Para España ya está, Oscar ya le llevó uno para probarlo. Eso es. Estados Unidos igual, ¿no? Son los despliegues que tenemos ahorita. Pronto también tendremos el de Asia, porque nos lo están solicitando. Y bueno, va a depender de cómo se vaya comportando el mercado. Ya realmente es pues digamos, parte sencilla, ¿no? Encontrar que nuestro carrier nos abra el país, ¿no? Pero eso es en cuanto al Indoor Gateway Pro. En México funciona también, Jaime. Bueno, Salvador, aquí presente, nos ayudó cuando estuvimos haciendo las pruebas. Le mandamos unas unidades y creo que se conectaba con AT&T, ¿no? El carrier, si mal no me equivoco. Pero bueno, vamos a hacer más pruebas y ya les indicaremos. Oscar, rápidamente, ¿cuáles han sido tus mayores dificultades implementando proyectos LoRaWAN? Fíjate, me ha gustado mucho la presentación de Salvador porque describe perfectamente en cada una de las verticales, en cada uno de los proyectos, las cosas que hay que hacer, ¿no? Y entonces, evidentemente, las dificultades físicas
siempre son las primeras en las que te encuentras. También es muy importante el tema de trabajar con profesionales, ¿no? Desde nuestro punto de vista, cuando nosotros desplegamos una red, lo estamos haciendo con operadores de telecomunicaciones, de hecho nosotros somos también operadores de telecomunicaciones, y el trabajar con profesionales pues, a la hora de subir a las torres, a la hora de desplegar redes es extremadamente importante, ¿no? Otra de las dificultades importantes es conocer bien qué es lo que quiere medir el cliente. Y esto es uno de los trabajos fundamentales que se hacen en las verticales, ¿no? El producto del agua es un producto muy específico, muy cerrado, pero nosotros cuando estamos desplegando proyectos en bodegas o estamos desplegando proyectos en ganadería, por ejemplo, que también tenemos alguno, tenemos que conocer muy bien lo que quiere el cliente y aconsejarlo. Y a veces ese trabajo lleva años de trabajo conjunto, ¿no? No solamente es una parte tecnológica, sino que también hay una parte de conocimiento de la propia vertical que es muy, muy, muy importante, ¿no? Y bueno, pues todos y cada una de las cosas que ha apuntado muy bien Salvador en el propio desarrollo del proyecto. Y además, otra cosa que quería añadir, que también es interesante, es que cuando me preguntan, ¿no? ¿Por qué utilizamos The Thing Industries y por qué no utilizamos otro tipo de software, que incluso es software libre, que no nos costaría dinero? Justo la razón es una que ha dado Salvador. Es decir, hay que trabajar con profesionales. Cuando tú haces un proyecto profesional tienes que saber que tu plataforma va a funcionar bien, porque de ello también depende tu facturación y tus clientes y tus futuros clientes, ¿no? Y nosotros estamos viendo constantemente, yo ya llevo muchos años trabajando con Enzim Industries y estoy viendo cómo se está actualizando, cómo los protocolos de seguridad, cómo las librerías, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas que realmente nos son útiles y que además nos hacen no perder el tiempo nosotros, que si no tendríamos que hacerlo nosotros, y lo hace fenomenal, son gente muy especialista y bueno, pues esto es una cosa muy importante a la hora de desplegar los proyectos, tanto en el network server como en el app server. También otra cosa muy, muy importante que ha contado Salvador es que muchas veces nos enfrentamos a hacer nosotros el despliegue, colocar los sensores y los propios clientes ya tienen su propio app server. Y eso es fantástico, porque nosotros lo único que hacemos es hacer eso y además nosotros desplegamos en paralelo otro app server, lo cual significa que podemos comunicar y darle una doble seguridad a los clientes, ¿no? Esto en la administración pública española ocurre muchas veces y bueno, pues esta es una forma de proceder que creo que puede extenderse muy fácilmente a todo el mundo. Perfecto. Y aquí solo complementando un poco lo que dijiste, bueno, y eso, por ejemplo, con la experiencia que tengo con proyectos IoT en específico, el conocer bien tu caso de uso. Muchas veces muchos llegan y quieren desplegar proyectos de todo en un solo lugar. Es mejor tener el conocimiento y llegar con el proyecto en específico, y creo que estos son los proyectos que tienen éxito. Y en LoRaWAN lo que vemos es que una vez desplegada tu red con el primer proyecto, pues ya después vas viendo qué otro proyecto haces ahí, ya tienes la red desplegada. Al final de cuentas ya buscarás otro caso de uso, pero bueno, ya no tienes que desplegar gateways, ya tienes la red y ya será más sencillo, ¿no? Hasta para el usuario final, ¿no? Ya de ahí, una vez desplegado con éxito tu primer proyecto, puedes ir escalando diferentes proyectos, ¿no? Bueno, unas últimas preguntas. Bueno, Vicente nos comenta que le gusta mucho la plática y nos dice sobre la documentación en español. De nuestro lado, pues vamos a trabajar en eso. Es correcto, casi toda la documentación que uno encuentra de LoRaWAN está en inglés, ¿no? ¿Qué les gusta? Un 90-95% de la documentación está en inglés. Y bueno, vamos a trabajar acá en The Things Industries para también tenerla en español. Salvador, preguntan rápido, ¿qué caudalímetros utilizan para la medición del agua? ¿Qué dispositivos utilizaste? Nosotros utilizamos medidores ultrasónicos de un fabricante que se llama BOV Technologies. Ese es el que tenemos homologado, probado. Nosotros incluso lo certificamos localmente en temas de telecomunicaciones y con los organismos de medición de agua.
pero es ese. Y hacemos también desde diámetros de media pulgada, 13 milímetros, 15 milímetros, depende del país, hasta macromedidores. Entonces, realmente tenemos todos los casos de uso, desde el que va en residencial hasta el que va en consumo medio, al que es grande consumidor, al que va en las garzas de donde sacan el agua, etcétera. Entonces, y es el mismo stack, el mismo producto, casi el mismo payload, varían algunas cositas. Por eso es cierto lo que dicen, o sea, realmente una vez que despliegas la red, te queda claro cómo al final la parte de la izquierda, que es el sensor, es el de cada caso de uso. El otro 80% se reutiliza, todo el stack y toda la cobertura. Perfecto. Bueno, Oscar, Salvador, nos quedaron algunas preguntas. Esperemos que más adelante podamos hacer otro webinar juntos. Fue muy interesante. Yo les agradezco mucho su experiencia, todo su trabajo que han hecho y les agradezco mucho el estar aquí. Tomarse un tiempo para platicar en nuestro primer webinar en español, que vamos a impulsar a que haya más. Por acá hay algunos mensajes que nos lo piden y los vamos a hacer, ¿no? A lo mejor ya más específicos, más técnicos, todo eso. Pero yo les quiero agradecer mucho su participación por parte de nosotros, de Things Industries. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, a la gente que nos está viendo, antes de irnos, bueno, les agradezco que estén aquí. Ahora sí que voy a pasar a 2 anuncios comerciales. El primero es invitarlos a nuestra conferencia en septiembre. Salvador, Oscar ya han estado ahí. En Ámsterdam, el 24 y 25 de septiembre es nuestra conferencia. Entonces ya tenemos más de 80 partners firmados para esta conferencia, que va a tener un cambio en la forma de ser. Ya no va a ser solamente LoRaWAN, ya va a ser Edge, vamos a tener más protocolos. Entonces, la idea es ir creciendo esto, ¿no? Ojalá y puedan asistir. Ahorita les pongo mis datos para que nos contacten y les damos toda la información. Y el segundo dato comercial es que por primera vez vamos a tener una conferencia, una The Things Conference en Argentina. Esto en noviembre. Entonces, pues también los queremos invitar para los que no puedan ir a Ámsterdam, o si pueden ir a las dos, pues qué bueno, mejor aún. Pero bueno, esta conferencia en Argentina, pues también, ¿no? A acercarnos más al mercado de habla del español, que se pueda ver, impulsar también todos estos tipos de proyectos de LoRaWAN. Entonces también va a ser muy interesante su participación para los que quieran atender, ¿no? También les vamos a dar toda esa información. Nuevamente, Oscar, Salvador, muchas gracias. A vosotros. Por haber estado aquí. Gracias. Y bueno, les dejo aquí por último mis datos para que nos puedan contactar. Y muchas gracias a todos por haber participado. Hasta luego. Luego, un saludo.